Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Hola doctora, buenas tardes. Sí, por Buenas aquí tardes. estamos ya listos. Hola doctora, buenas tardes. Hola, hola. Voy a conectar el audio nada más para que nos podamos escuchar acá de este lado. ¿Me pueden hablar para ver si se escucha de este lado, porfa? Sí, doctora, ¿se escucha? Sí, pero necesito conectarlo con él. ¿Ahí, Manuel? Hola, hola, ¿sí No, escucha? no, todavía no. ¿Ahí, Manuel? A ver, ¿ya se escucha? Necesita, pero a ver, no, ¿qué está pasando? Súbale, súbale ahí, doctora. Manuel, Hola, hola, ¿otra vez? hola, hola, hola. Manuel, ¿me puedes hablar, por favor? Sí, doctora, ¿ya me escucha? Sí, si no pasa, pero es que no voy a escuchar mucho. Si no pasa, pero es que no. ¿Esto está prendido? Ya te está buscando en ¿Y cómo se llama? Skyway o algo de nutrición.
mucho. Ok, cámara, cámara. Sí, sí. Muy bien. Lo voy a aprender, debería aparecer. ¿Pusiste que dice Epson altavoces? ¿Por qué es Epson, no? Se voy presentando aquí. Pues sí, Epson se me ocurrió. El doctor Paulino hoy nos va a presentar una clase acerca de citados no profesionales. ¿Sale? En lo que conectamos el audio para que ustedes puedan escuchar, porque ellos dicen algo que se van a escuchar. Y pueden preguntarle cualquier duda. Él es experto en elaboración de este tipo de ensilados y les voy a leer rápidamente su receta. ¿Sale? El doctor Paulino Sánchez Santilla es profesor investigador de tiempo completo titular A en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Es ingeniero agrónomo, especialista en zootecnia por la Universidad Autónoma de Chapingo. Realizó después sus estudios de maestría y doctorado en ciencias de recursos genéticos y productividad ganadera en el Colegio de Postgraduados, especializándose en nutrición de rumiantes y microbiología ruminal. Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y Investigadoras, es nivel 1, posee reconocimiento de la CODER y actualmente se desempeña como coordinador del Cuerpo Académico Consolidado Producción Sustentable de Rumiantes en Trópico. Tiene líneas de investigación consolidadas, entre ellas están justo la optimización de producción de rumiantes en ambientes tropicales, mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero producidos en el trópico mexicano, y ha desarrollado estudios también de bacterias fibrolíticas, manipulación de la microbiota ruminal, uso de ensilados no convencionales como papaya y mango de desecho. ¿Vale? Cuenta con una destacada trayectoria en la formación de recursos humanos, tanto a nivel de licenciatura como posgrado, y ha publicado numerosos artículos científicos en revistas internacionales, nacionales que se encuentran indexadas. ¿Sale? Entonces, Doc, si quiere compartir su pantalla, por favor. Ok, según yo, me dice que estoy compartiendo. Aún no la vemos. Ok, déjame ver otra vez. ¿Me indican si ya la ven? Ya la vemos, solo falta que... Listo. ¿Listo? Sí. Perfecto. Bueno, pues gracias por la invitación. Por aquí estoy escuchando la presentación que me hizo favor la doctora de hacer. Aquí andamos nosotros trabajando en la Costa Chica de Guerrero. Y bueno, voy a platicarles un poco de lo que andamos haciendo por acá.
Aquí una característica que hay en la región es que hay mucha fruta, mucho mango, mucha papaya. Entonces nosotros estamos buscando alternativas que nos ayuden. Por eso esta ponencia se llama así como ensilados de fruta, como una alternativa para la alimentación animal y la gestión de residuos. ¿Por qué esto? ¿Por qué pensar en esto? Vean, mundialmente se están produciendo 887 millones de toneladas de frutas anualmente. De estas, las industrias principalmente la utilizan lo que es la pulpa. Esta pulpa pues la usan para diferentes productos como salsas, cocolados, biofilizados, conservas, jugos, néctares, etcétera, ¿no? Entonces hay una gran variedad de productos que existen. Pero, por ejemplo, tan siquiera toda la fruta que se destine a las bebidas frutales tropicales, de eso el 50% de la fruta se está desperdiciando. De esos 50% se genera un desperdicio que se está yendo a la basura, ¿no? Entonces, esa es una de las partes que nosotros tenemos que buscar. El problema de los productos, de estos productos frutales o todos estos frutos que se producen en el trópico es que nos generan residuos. ¿Por qué es que se generan residuos? Porque son alimentos perecederos, porque existe una porción que no es comestible, como ejemplo en el mango, lo que es la cáscara, lo que es la semilla, o simplemente por la fruta que está dañada o podrida, que no entra dentro de las características para consumo humano. Entonces, todo ese mango, toda esa fruta de descarte es la que nosotros tenemos que buscarle una alternativa para su utilización. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo desarrollemos. Entonces, por ejemplo, vean, a nivel mundial, la agricultura genera alrededor de 0.14 billones de toneladas anuales de residuos frutales. El agropecuario genera alrededor de 1.000 millones de toneladas anuales de desperdicio. Y les decía yo, en la agroindustria, del 50% de la producción de fruta fresca, ese procesamiento genera que se produzcan de un 25 a un 30% de residuos. Ustedes esa imagen que observan ahí, que está acompañando esta diapositiva, es una imagen normal aquí en el trópico. ¿Por qué? Nosotros aquí tenemos muchas huertas de mango. ¿Qué pasa con ellos? A ellos vienen y les compran ese mango a pie de árbol. El problema es que toda esa fruta se cae de sus huertas y si llega el comprador y ve toda esa fruta tirada, lo que propicia es que se le castigue el precio. Entonces, ¿qué hace el productor? Paga jornales para recolectar esa fruta y ese es un camino, van y lo tiran en ese camino, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que estamos viviendo nosotros. Un problema, además de eso, de las frutas tropicales, es que aquí por las condiciones ambientales su vida en anaquel es muy, muy corta. Entonces, muchas de estas frutas tropicales requieren de un manejo post cosecha. Por ejemplo, la papaya prácticamente se traslada de aquí de la región hacia el centro, verde, y todavía le dan un tratamiento con ciertos líquidos que desconozco ahorita cuáles son exactamente cada uno de esos líquidos con los cuales lo trabajan para que aguante la fruta y llegue en el estado en el cual nosotros lo vamos a consumir. Entonces, eso es muy importante también. De tal manera que todos los residuos que se generan de las frutas tropicales, pues presentan algunos problemas. La primera es que tienen una alta biodegradabilidad y fácil fermentación. Esto lo que provoca es que se den problemas de contaminación que me van a generar, ¿qué? Problemas de gases de efecto invernadero porque se están fermentando carbohidratos que ya una fruta madura tiene una alta cantidad de carbohidratos, entonces se fermentan principalmente en metano y CO2. Y también hay lixiviados de estos productos que se van al subsuelo y pueden generar contaminación en agua y suelo. Entonces, estamos encontrando muchos problemas ambientales a partir de la forma en la que en el trópico tiran estas frutas.
Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los métodos de eliminación que hay? Esas fotos son reales, son fotos de cómo se ven los caminos, algunas praderas junto a las huertas, ¿sí? Entonces, un método de eliminación, pues son vertederos, basureros, incineran, queman a cielo abierto. ¿Y qué provoca todo esto? Pues provoca riesgos a la salud humana y sobre todo nos da un impacto negativo en la biodiversidad local con base en lo que les acabo de comentar, ¿sí? Entonces, vean, un productor aquí, lo que hace el productor en esta parte es, si la papaya no cumple con las condiciones para consumo humano y tiene que retirar esa papaya fuera de su huerta, lo que hace se le conoce coloquialmente como rayarlas, cortarlas, romperlas. ¿Para qué? Para que ya nadie vaya a recoger esa fruta y la pueda revender. Aquí existen muchas personas, comerciantes ambulantes con carretillas o pequeños puestos donde venden productos o frutas muy pequeñas que ya no pasarían el control de calidad en ciertos lugares. Entonces, muchas veces el productor, para que no se lleven esa fruta, lo que hacen es cortarla, rayarla para que ya no sea utilizada. Entonces, esos son diferentes métodos de eliminación que existen. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los antecedentes que se tienen para poder usar residuos frutales? Y solamente me voy a enfocar uno, y es el más importante que nos da a nosotros las bases para desarrollar este tipo de investigaciones. Una es el sistema alimentario circular. ¿A qué se refiere el sistema alimentario circular? Este proceso o esto busca que se minimicen pérdidas y desperdicios de alimentos. ¿Cómo vamos a minimizar esas pérdidas y esos desperdicios? Vamos a reciclar esos subproductos que se están generando y los vamos a utilizar en los animales. ¿Para qué? Para que entonces se libere biomasa que puede ser utilizada para consumo humano, como los granos, y entonces reduzcamos los costos de oportunidad para los humanos. Entonces, esas son las alternativas que nosotros estamos buscando o que nos da el PUN del por qué empezar a utilizar estos residuos frutales en la alimentación animal. De tal manera que si nosotros vemos lo que son los residuos de las frutas y la economía circular, nosotros vamos a trabajar o estamos buscando obtener recursos sostenibles y renovables, que estemos transformándolos en productos con valor comercial. ¿Por qué queremos hacer esto? De los residuos de las frutas, actualmente solo una pequeña parte está destinada a la alimentación animal, ya sea por cuestiones ambientales, económicas o sociales, se está buscando su utilización como alimento para ganado. Entonces, partiendo de esto, de que tenemos un residuo de fruta, de que tenemos alta producción, porque son frutas de temporada, son temporadas relativamente cortas, entonces la producción es mucha. Entonces tenemos que buscar utilizar toda esa sobreproducción para hacerlo. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Qué ventajas tiene el uso de estos productos? Uno, que es de bajo costo y pues el valor nutricional es aceptable. ¿Por qué de bajo costo? Se encuentra ubicado en el municipio de Coajinicuilapa, Guerrero, estamos pegaditos ahí a Oaxaca. Aquí nosotros tenemos una empacadora de mango. En esa empacadora de mango, simplemente hay fruta de descarte. Toda esa empacadora está exportando mango. Entonces, todo el mango que ella no utiliza, lo desecha. Ellos tienen manejo de lombricomposta, pero eso les genera que tienen que llevar un camión a la planta, cargarlo, llevar a donde compostean y todo eso. Y entonces, tenemos cada año, nosotros metemos
un oficio de solicitud de este tipo de productos y entonces a ellos les sale más barato que yo vaya y recoja todo ese producto que a ellos ya no lo tienen. Entonces, esa es una forma. A mí no me está costando absolutamente un peso. Lo único gasto que nosotros hacemos es ir a recoger ese mango a la empacadora. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros estamos aprovechando y por eso decimos que es un bajo costo. En el caso de la papaya, lo que sucede es ciertos cortes que le van dando a las huertas y llega un momento en que el productor ya no le es rentable cosechar esa papaya y ahí la deja. Entonces, los trabajos que nosotros hemos realizado con papaya, nosotros hemos encontrado huertas que nos las obsequian y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que meter gente para ir a recolectar la papaya y trasladarla a nuestras instalaciones o donde vamos a trabajar con esa fruta. Entonces, es un bajo costo. Ahora, les decía yo hace rato, la estacionalidad de estos frutos y el manejo en grandes volúmenes en periodos relativamente cortos genera un exceso de producción. ¿Qué es lo que estamos pensando, lo que estamos llevando a cabo para poder controlar o poder conservar esto? Porque decíamos, son productos perecederos, entonces yo debo de buscar una estrategia que me ayude a conservarlo para poderlo incluir en la alimentación animal. ¿Lo puedo hacer así directamente? Por supuesto, puedo llevar nosotros y le podemos dar directamente estos productos al animal, pero al ser grandes volúmenes, pues nos va a terminar rebasando. Entonces, ¿qué es lo que estamos desarrollando? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Es usar la técnica del ensilado. ¿Por qué estamos usando la técnica del ensilado con estos frutos? Pues partamos del concepto básico de un ensilado. El ensilado nos va a permitir conservar alimentos con un elevado contenido de humedad. Pero además el ensilado requiere que nosotros tengamos una buena compactación para propiciar un ambiente anaerobio que va a permitir que se lleve a cabo una fermentación láctica, la cual va a producir que se disminuya el pH y el pH me va a afectar de manera estática a las bacterias que estén presentes ahí y se va a inhibir su crecimiento. Acuérdense, el sufijo estático significa que lo va a detener, no lo va a matar, va a inhibir su crecimiento. Entonces estamos buscando este tipo de condiciones para que se dé un buen ensilado. De tal manera que entonces el valor nutricional que vamos a tener de los frutos buscamos que sea similar a después de llevar el proceso de ensilado. Entonces, el ensilado nos está sirviendo como una estrategia para que nosotros podamos conservar este producto. ¿Qué ventajas tiene el hecho de que nosotros ensilemos? Uno, que podemos tenerlo ahí almacenado como una reserva para la época de sequía. Aquí las sequías son muy severas. Estamos en pleno periodo de sequía y coincide con la producción de esta fruta, del mango principalmente, y entonces lo podemos hacer. La papaya se produce octubre, noviembre, hay muchas, nosotros en esas temporadas ensilamos y entonces para febrero, marzo, ya podemos utilizar ese ensilado. Entonces, es una forma en cual nosotros podemos reservar alimentos para la alimentación animal en la época de sequía. Ahora, decíamos que se produce un excedente de alimento, ¿verdad? Y entonces ese excedente lo puedo yo conservar a través de esta técnica y sobre todo, al ser una técnica que me va a permitir almacenar productos con alto contenido de humedad, pues yo puedo almacenar alimentos perecederos como lo es el mango y la papaya. Aquí partimos entonces, nosotros partimos de las bases para cuando elaboramos los hilos de dos. Una, el contenido de materia seca inicial. Nosotros la experiencia que hemos obtenido es que necesitamos de un 30 a un 35% de contenido de materia seca inicial
para que se me dé una buena fermentación. Esa es la primera. Y la segunda es que de esa materia seca, al menos del 6 al 12% sean carbohidratos altamente solubles. ¿Qué buscamos con que sean carbohidratos altamente solubles? Que rápidamente las bacterias ácido lácticas empiecen a producir ácido láctico y me ayuden a la conservación de ese producto. Entonces, estas son las condiciones o las ventajas que nosotros encontramos hacer eso. Y me voy a enfocar en dos productos, principalmente lo que es el mango y la papaya. En el caso del mango, ustedes ven aquí, esto es muy cotidiano encontrar estas situaciones en el trópico. Cualquier casa en el trópico prácticamente tienen uno o dos arbolitos de mango. En esta imagen ustedes pueden ver tranquilamente que aquí hay unas personas conviviendo y este es el patio de la casa y vean, hay producto, hay mango que se desecha. ¿Qué hace el dueño de la casa? Lo recoge, lo pasa a su carretilla y va y lo tira al basurero. Y vean, ya hablábamos de estas fotos donde en los caminos encontramos una gran producción de mango. Eso es donde las huertas, esos son pequeños productores, más lo que se produce en la empacadora. Entonces, esto es similar, pero ¿qué características tiene? Vean, tienen un contenido de 24% de materia seca. Entonces, alto contenido de humedad. Tiene un alto contenido de carbohidratos solubles. Vean, el mango maduro tiene alrededor de 41%. El video que me acompaña es de hace 2 días, en el cual la empacadora me habla y me dice, ¿sabe qué? Tengo un camioncito de mango. ¿Lo quiere? De una vez se lo llevo, lo tengo listo. Y fuimos y trajimos ese mango y ese mango nosotros lo vamos a estar ensilando el día de mañana o a más tardar el fin de semana, porque todavía el día de ayer en la tarde nos hablaron y nos dijeron, ¿saben qué? Tengo 150 cajas listas para que las saquen de aquí, mango de descarte. Y ustedes pueden ver en el video que puede haber mango maduro, mango verde, hay mango de todo. Nosotros no recategorizamos a ese mango. Nosotros todo lo que nos ofrece, nosotros lo tomamos y es lo que nosotros ensilamos. Entonces, esa es una de las condiciones bajo las cuales nosotros estamos utilizando el mango de descarte. Estas son las condiciones sobre las cuales nosotros podemos ver la producción de la papaya, ¿sí? Estas son imágenes tomadas de las orillas de las huertas, de los caminos de las huertas de papaya. ¿Qué hace el productor? ¿Por qué? Porque no quiere. Y entonces, este tipo de producción, este exceso de producción, podemos utilizarlo para la alimentación animal. ¿Qué condiciones bromatológicas tiene la papaya de descarte? Vean, materia seca, tiene menor contenido de materia seca que el mango, tiene apenas el 11%. Tiene un contenido de proteína del 10%. Y vean, nosotros aquí, esta es la característica de la papaya que nosotros ensilamos. Si ustedes se dan cuenta, hay papaya madura, hay papaya verde, ¿sí? Aquí ya le está empezando a crecer hongo porque es papaya que nosotros acarreamos y que tardamos una semana en ensilar y comienza a producir este tipo de hongos que al final de cuentas son hongos bacidomicetos, son hongos blancos, entonces no tenemos tanto problema porque controlamos su crecimiento por el proceso de ensilado, estamos en un ambiente aerobio y cuando lo llevamos a ensilar, pues lo cambiamos a un ambiente anaerobio y con eso controlamos su crecimiento. Entonces, estas son las condiciones por las cuales nosotros usamos tanto el mango como la papaya. Vean, ahora bien, bajo estas condiciones que les he platicado, ¿cuál es el proceso de elaboración que nosotros seguimos para hacer un ensilado? Y lo vuelvo a repetir la información porque es vital. Y estas dos condiciones son las que me permiten ensilar prácticamente cualquier fruto que se genera aquí en la región, como ahorita lo vamos a ver.
Entonces, por ejemplo, hablamos de materia seca, decía yo, del 30 a 35%. Y aquí viene o podría venir el primer pero, ¿no? Usted acaba de mostrarnos dos diapositivas del análisis bromatológico, tanto del mango como de la papaya, donde no cumple ese contenido de materia seca. Entonces, lo que nosotros hacemos es usar un absorbente que me ayude a llevar a ese contenido de materia seca inicial. Y si nosotros observamos que lo que estamos ensilando es verde o que mayormente está verde, nosotros usamos como aditivo melaza de caña en un 3%, buscando que nosotros pongamos a disposición de las bacterias ácido lácticas azúcares altamente fermentables para aprovechar y entonces que se lleve a cabo el proceso de producción de ácido láctico y empezar a bajar pH para poder controlar y que se lleve un buen proceso de ensilado. Entonces, partiendo de eso, nosotros tenemos que hacer un control de humedad. ¿Y cómo hacemos el control de humedad? Tenemos ya estandarizados estos porcentajes de uso para cada uno de los frutos. En el caso del ensilado de mango, nosotros ya tenemos estandarizado que vamos a colocar de 80 a 85% de mango de descarte por 20 o 15% de un forraje seco. ¿Qué forraje seco? Aquí la verdad no nos interesa la calidad del forraje. Nosotros podemos botar rastrojos de maíz. Aquí tenemos pastos, pacas de pasto. Podemos usar pasto. Aquí lo que estoy empezando a trabajar, por ejemplo, aquí en la región se está produciendo también ajonjolí y se está produciendo jamaica. Culturalmente la gente está quemando tanto la paja de ajonjolí como la paja de Jamaica. Estoy dándole un nombre a Jamaica como paja, pero realmente no es paja, son tallos gruesos. ¿Y qué estamos haciendo? Lo estamos moliendo y lo estamos metiendo como absorbentes de humedad para poder ensilar estas frutas. Entonces, cualquier absorbente nos puede ayudar siempre y cuando tengan más del 90% de materia seca. Tenemos trabajos donde lo que ahora estamos haciendo es utilizar mazorca molida. Aquí en la región, el maíz se cosecha muy diferente a la parte central. Aquí el productor, para secar el maíz, le cortan la parte del tallo que llega a la mazorca y dejan ahí expuesta la mazorca al sol. Y después lo que hacen es cosechan todo el totomostle, que lleva las hojas, el grano y el olote. Y entonces ya una vez que está seco, muchos productores, en lugar de desgranarlo y producir este grano de maíz, lo que hacen es moler toda esta mazorca y venderla, porque aquí es una zona ganadera, entonces también la venden, ¿no? Entonces también estamos haciendo algunas pruebas con mazorca molida. ¿Por qué? Porque, pues bueno, podemos mejorar la calidad nutricional del ensilado, pues al meterle la mazorca por el grano que lleva, y entonces podemos mejorar el contenido de energía que podemos tener en ese ensilado, ¿no? Entonces, son algunos de los trabajos que estamos usando o de los ingredientes que nosotros usamos para controlar la humedad. En el caso de la papaya, cuando nosotros elaboramos ensilado de papaya, igual ya lo tenemos estandarizado. Nosotros de papaya usamos de un 75 a un 80% de papaya y le vamos a meter de un 25 o 20% de cualquier absorbente que les he nombrado. Pero cuando nosotros hemos visto que en la papaya, si se dieron cuenta en las imágenes, venía papaya más verde que madura, entonces no estamos seguros de cuánto contenido de carbohidratos solubles están y nosotros lo reforzamos, y para evitar que tengamos una fermentación no deseada, pues nosotros le metemos un 3% de melaza como aditivo, y eso lo que hace es que me ayuda a asegurarme que tenga los carbohidratos fermentables de fácil disposición para tener un buen ensilado. Entonces, esto es como nosotros ya tenemos planteados
o estandarizados nuestros porcentajes para hacer los hilos. En esta parte, lo que yo les quiero mostrar es cómo hemos ido avanzando en el proceso de elaboración de nuestros ensilados. Ustedes las imágenes que están viendo son los inicios de cuando nosotros empezamos a ensilar estas frutas. En ese entonces, Internet hablaba de mangaza, que querían cambiar la pulpa de mango por melaza. Hablaban de ensilados, pero en los ensilados no metían ningún absorbente y entonces las condiciones en las cuales se fermentaba eran muy variables. ¿Por qué? Por el exceso de humedad. Y entonces nosotros empezamos a hacer esto. Y vean, nosotros ahí agarrábamos aquí en la institución la cancha y lo que hicimos fue revolver a mano. Usábamos un motor, un molino, perdón, de martillos para moler el zacate, para moler el mango, pero toda la revoltura la hacíamos a mano. Ustedes aquí ven producto que nosotros revolvíamos en los porcentajes que acabamos de ver, y en este caso el experimento que hicimos fue hacerlo en bolsa. Y entonces nosotros ya lo empezábamos, nuestros inicios, repito, era hacerlo de manera manual. Hemos avanzado un poco y lo hemos ido mecanizando poco a poco. ¿Por qué están ahí picando la papaya? Porque lo hemos ido mecanizando y si ustedes ven, ese molino, pues ese molino es un picador de forraje, la trompa donde nosotros metemos, pues es más baja, está chica y entonces una papaya grande de 3, 4 kilos no entra por esa boca y entonces teníamos que picar esa papaya y entonces sí meterla al molino para que no la moliera. Traíamos el pasto, el que íbamos a usar de absorbente, los juntábamos, los pesábamos y los metíamos a esa revolvedora, que esa revolvedora es de albañilería, ¿no? Usábamos esa revolvedora, le dábamos ahí 5 o 6 minutos a que revolviera bien y empezábamos a escupirlo de la revolvedora y ahí tenemos un silo de trinchera. Y aquí lo importante es que al tener fruta molida más un pasto molido, si ustedes se imaginan o recuerdan cuando hablamos de ensilados de maíz, lo que se utiliza para compactación es un tractor, pero aquí influye mucho el tamaño de partícula. En un ensilado de maíz, el tamaño de partícula es más grande, de 3 a 5 centímetros. Aquí es más pequeño y entonces al estar bien húmedo, el hecho de compactarlo con esos pisones, esos son pisones de albañil, era más que suficiente para asegurarnos una buena compactación. Entonces, ese es el proceso ya medio mecanizado que nosotros estamos llevando a cabo. Nosotros acaban de ver una imagen de uno que estábamos haciendo con papaya. Déjenme, voy a tener que salir, me está teniendo problemas con mi PowerPoint y regreso, me generó problemas, una disculpa, me está diciendo que ya no avanza mi pantalla, no sé si vean. Déjenme reabrir la presentación, por favor, me está dando problemas. Mientras lo abro, ¿algún comentario? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Hay? ¿Seguros? Una pregunta, Doc, de una alumna. ¿Por qué influye el tamaño de partícula en un ensilado? Ok, perfecto. Eso lo que influye principalmente tiene que ver con la compactación y la expulsión del aire. Tú siempre debes de buscar que no tengas aire. Entonces, la compactación, la partícula más grande, necesitas un mayor peso en las partículas para poder expulsar ese aire, y a partícula más pequeña, pues entonces la compactación se te facilita más.
Entonces, eso es a lo que va. Gracias, doctor. Ok, parece que ahí va. Me dicen. Creo que ya estaba. Ok, y vean, aquí lo que estamos viendo ya es el ensilado de mango. Vean igual el molino de martillos, que cabe resaltar que ese molino de martillos no lleva criba, simplemente con el martillo ya va picando, lo vamos recibiendo y vean, vamos pesando ahí, y ya tenemos, lo va recibiendo la revolvedora, ahí lo dejamos que se compacte, que se vaya combinando el pasto con el mango y ya lo vamos sacando, ¿no? Entonces, aquí ya estamos medio mecanizados, pero repito, tenemos que moler el mango, el pasto aparte y después pesarlo y colocarlo. Lo que estamos haciendo ahora ya en esta temporada es, lo estamos ya mecanizando ya un poquito más. La imagen que ven ahí, estamos en un tractor, un también un molino de martillos, y ahí lo que hicimos fue moler tanto la paca como el mango al mismo tiempo. Y entonces lo que hicimos fue pesar una paca, pesar lo que pesaba un bote de 20 litros con mango, y llegamos ahí, de acuerdo al peso y la paca y los porcentajes que les comenté al inicio, pues llegamos a que eran 8 botes por paca. Entonces ahí lo que les pedía a las dos personas que estaban alimentando al molino es comuníquense con señas. ¿Para qué? Para que ustedes se aseguren que por cada paca que se moliera, ustedes colocaran 8 botes de mango. Y entonces ahí ya no tenía yo que, vean, ya no teníamos que utilizar una revolvedora. Simplemente va escupiendo ahí. Y al ser igual un molino que tiene mayor potencia, lo que nos dimos cuenta es que la semilla también la estaba partiendo, también partía la semilla, y eso pues nos ayudaba mucho, ¿sí? Porque cuando nosotros se lo damos de comer a los animales, el animal, el bovino, lo selecciona y regularmente el rechazo que tenemos es pura semilla. Entonces, ya con esto, pues ya estamos mecanizando de cierta manera ya más el proceso. Estamos en ese proceso de mecanización porque eso pues, nos va a permitir poder hacerlo más rápido. Si ustedes se dan cuenta de este video al anterior, pues prácticamente las personas que nos involucramos en la elaboración del silo, pues lo puedo reducir a más de la mitad y eso me va a ayudar en los costos, ¿no? Que al final de cuentas, pues nosotros lo que estamos generando es una tecnología que queremos llevar al productor. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Buenas tardes. Ahora bien, ¿cuáles son las diferentes opciones que yo tengo para hacer los hilos? Nosotros tenemos 3 opciones. Podemos hacerlos en bolsa, puedo hacerlos en tambo o puedo hacerlos en pastel o trinchera. Cualquiera de las 3 opciones puedo yo utilizar. Y aquí ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿cuál de los 3 es mejor? Y aquí lo que nosotros siempre respondemos es, ¿cuál se va a adaptar a las condiciones del productor? Nosotros pueden llevar a cabo cualquiera de los hilos de acuerdo a las cuestiones que tiene el productor, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los hilos en pastel, tenemos los hilos en trinchera, ¿sí? Ahí ven, tenemos diferentes hilos que hemos estado elaborando. Aquí pueden ver lo que son, este es de trinchera, aquí tenemos uno de pastel. Vean, en uno donde hicimos la compactación, simplemente compactamos con humanos fuerza, ¿sí? Nos pusimos a caminar un rato sobre el ensilado y eso fue más que suficiente. Aquí ya estamos tapando nuestros hilos son de trinchera, teníamos el hueco, esta trinchera tenía aproximadamente 1.5 metros de profundidad, unos 2.5 de ancho y de largo creo que tenía como 6 metros, ¿no? Entonces ahí tan siquiera, por ejemplo, le estoy hablando de que ensilamos alrededor de 6 toneladas y en estos pues son alrededor de 3, 4 toneladas que vamos haciendo, ¿no? Entonces dependiendo de la cantidad de mango que vayamos recolectando, pues es como vamos haciendo nuestros hilos.
También puede ser en tambo. Ustedes ven ahí a la persona, le van dando capas y con una persona que está adentro, con un caballo de fuerza, perdón, con un humano de fuerza es más que suficiente. Compactación, vean, ahí van dando pequeñas capas y una vez que está la capa, vean, él empieza a compactarlo con sus pies y eso es más que suficiente para que quede compactado. ¿Qué es lo que buscamos en los silos de tambo? Vean, aquí están nuestros tambos. Olviden, dejen rayo esto, no tomen coca, no, es mala la coca. Entonces tenemos aquí ya nuestros tambos y vean, aquí ustedes están viendo esta línea porque lo que estamos indicando con esto es que no debemos de llenarlo hasta el tope, porque al final de cuentas, cuando nosotros colocamos esto, y les digo, el mango tiene un alto contenido de carbohidratos, y nosotros le ponemos la tapa lleva un cincho, por aquí están las tapas, esta parte grisecita es un cincho, pero en las primeras horas se produce una gran cantidad de gas. Si nosotros llenamos hasta el tope estos tambos, la presión es tan alta que bota la tapa. Entonces lo que vimos es que si metíamos hasta esta altura, el gas que se producía no generaba la suficiente presión como para botar la tapa. Entonces nosotros teníamos cuidado con eso. ¿Qué pasaba si se botaba? Se echaba a perder. Pues si nos dábamos cuenta, pues al tenerlos ahí cerca y son estudios de investigación, pues el alumno diario tiene que estar revisando cómo va ese proceso, ¿no? Entonces, diario lo revisaban y pues si se botaba la tapa, lo que vimos lo cerrábamos nuevamente y se llevaba a cabo el proceso de fermentación sin ningún problema, ¿no? Entonces, también los podemos hacer ahí, ¿no? Entonces, vean, estos son los tambos, vean, estos son los hinchos que les decía, tienen sus hinchos, los tapábamos y vean, aquí se ve que hasta se está como inflando de la cantidad de gas que se va generando, ¿no? Entonces, ahí vamos teniendo esa compactación. Entonces, este es otro tipo de silos. Y el otro que tenemos, pues son silos en bolsa. Nosotros por manejo, por practicidad, lo hemos hecho en silos de 50 kilos. Les voy a mostrar dos formas que lo hacemos. Inicialmente, vean, usábamos eso, teníamos la mezcla, lo colocábamos con una persona adentro compactándolo, lo iba compactando y después llevábamos el cierre. Este cierre, vean, nos apoyábamos o nos apoyamos con una aspiradora para asegurar o para apoyar a extraer toda la cantidad de gas de aire para asegurarnos y que se dé rápidamente una fermentación deseable y pues aquí ya se ven los productos que nosotros tenemos de ensilados de 50 kilos. Si se nos llegaban a romper, si presentaban las bolsas alguna ruptura, parece que en una diapositiva anterior se veía, nosotros teníamos a la mano una cinta de esta industrial gris y nosotros con esa cinta taponeábamos el silo y con eso teníamos más que suficiente para seguir conservando la parte de la anaerobiosis. Entonces, eso es muy importante. ¿Bien? Vean, aquí ya lo otro que hacíamos cuando ya empezábamos a usar la revolvedora, con otro tipo de bolsas, pueden ser cualquiera. Una era, vaciábamos directamente al suelo la revoltura de la fruta con nuestro absorbente y lo pasábamos a la bolsa o lo pasábamos directamente a la bolsa. Ahí prácticamente lo que les puedo decir es que por mezcladora metíamos alrededor de 50 kilos y vean, ahí ya lo pasábamos a la bolsa y ya nada más simplemente con la mano, ahí le daban unos pequeños azotones para hacerlo y esa compactación que están haciendo de manera manual era más que suficiente para que se quedara y entonces ya nada más metíamos la aspiradora y con eso ya era listo para poderlo cerrar. ¿Cómo lo cerrábamos? Les voy a mostrar el siguiente video. Y esta es la forma en la cual nosotros cerrábamos. Vean, estas bolsas son una chulada y aquí está la cinta, vean, aquí está la cinta que les comentaba cuando se nos perforaban. Pero déjenme decirles que esta bolsa era la segunda vez que la reutilizábamos. Las llevamos, su vida útil fueron 3 ensilados por bolsa, la verdad
que salieron muy buenas esas bolsas, salen mejor que las bolsas negras que acabamos de ver en la diapositiva anterior, y ese amarre que se están viendo le dicen nudo Smith, o es nudo del puerco, coloquialmente se le conoce. Vean, ahí con la aspiradora están extrayendo el aire, y mientras están extrayendo el aire, van cerrando para asegurarnos que estemos extrayendo todo el aire posible. Vean, le cuesta trabajo botar la aspiradora porque ya están ejerciendo presión. ¿Para qué? Para asegurarnos que se esté, ¿no? Entonces, vean, ahí está, y ahí ya están cerrando bien el silo, y con eso nosotros ya tenemos esos silos. Entonces, hasta aquí lo que yo les estoy mostrando, pues es la metodología que nosotros hemos seguido para que ustedes podamos elaborar los hilos. Pero lo siguiente fue, bueno, ya los elaboramos, pero tenemos que hacer una caracterización de estos ensilados. Para la caracterización de estos ensilados, hay unas características fermentativas, valga la redundancia, que se llevan a cabo en los ensilados para saber si realmente se llevó una buena fermentación o si se están generando otro tipo de productos. Entonces, nosotros hemos hecho la caracterización de estos dos ensilados. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver qué está pasando o cuáles fueron los resultados que obtuvimos de caracterización. Vean, aquí les presento primero lo que es un silo de bolsa, de pastel o de tambo. Y tomamos nosotros como datos de referencia al maíz. Siempre la referencia, pues el rey del ensilado, pues es el maíz, ¿no? Entonces yo tomo como referencia al maíz y me dice que el contenido de materia seca debe de ir de un 30 a 35%. Cabe reseñalarles, chicos, que nosotros hicimos unas estimaciones iniciales para partir de 30 a 35% de materia seca inicial. Después de 21 días mínimo de fermentación, al abrir los hilos, nos encontramos que al final de cuentas los 3 de la materia seca. Y ustedes podrían decir, oiga, pero el tambo tiene un menor contenido de materia seca. ¿Por qué? Porque tanto el pastel, en el pastel se nos presentan, esos jugos se van yendo hacia el subsuelo y entonces el contenido de materia seca comienza a juntarse más. En la bolsa presenta sudoración y también voy perdiendo humedad, mientras que en el tambo no tengo por dónde se vaya esa agua y entonces se mantiene ahí. Entonces, vean, al final de cuentas estamos dentro del rango de la materia seca. ¿Qué pasa con el pH? Para decir que tenemos un buen ensilado, que se llevó a cabo un buen proceso de ensilado, dicen que debe de tener menor de 4.2 de pH. Nosotros tuvimos de 3.5 a 3.7, una acidificación excelente, que eso me permitió que tuviéramos conservaciones de estos hilos. El mayor tiempo que hemos conservado estos hilos es de 200 días aproximadamente. Entonces tenemos muy buenos contenidos de pH. Entonces eso me asegura que se está llevando una buena fermentación, que se fermentó lo que yo quería. El otro es el nitrógeno amoniacal. El contenido de nitrógeno amoniacal con respecto al contenido total de nitrógeno de los productos que ensilé, dicen que debe de ser menor al 10%. ¿De dónde viene este nitrógeno que se está dando? Se da principalmente del proceso metabólico de bacterias que yo no deseo que se lleven a cabo. Yo quiero que ese nitrógeno se mantenga para que sea utilizado por los microorganismos del rumen cuando se lo dé de comer el animal. Sin embargo, dicen, mira, si tienes menos del 10% de nitrógeno amoniacal con respecto a tu nitrógeno total, no hay problema. Todavía podemos decir que se mantiene dentro de un rango normal. ¿Y qué pasó? Vean,
niveles niveles muy bajos de nitrógeno amoniacal, que me quiere decir que no estoy fermentando, que no se están llevando a cabo proliferación de bacterias que yo no deseo que estén ahí. Entonces, esos valores me indican que estamos por el lado correcto. ¿Y qué pasa con el ácido láctico? Muy bien, los que saben dicen, el ácido láctico no es una característica fermentativa propia del ensilado. Sin embargo, el ácido láctico me indica cuánto ácido láctico estuvieron transformando las bacterias ácido lácticas a partir de los carbohidratos solubles. Y el ensilado de maíz va a contener de 3 a 6.5% de ácido láctico. ¿Qué encontramos? Que nosotros en el de bolsa estamos por abajo de esos niveles, que el de pastel no llega tampoco a esos niveles, pero que el tambo, al ser un recipiente que no permite que haya escapatoria de líquidos por ser el tipo de recipiente, pues sí estemos por el mínimo del ensilado de maíz en cuanto a ácido láctico. Pero al final de cuentas, chicos, ustedes no olviden que nosotros estamos trabajando con residuos, cosas que se iban a ir a la basura y que le estamos dando una segunda oportunidad a través de la economía circular para su uso en la alimentación animal. Entonces, está bien lo que estamos obteniendo. El ensilado de mango, en cuanto a cuestiones bromatológicas, me presenta lo siguiente: 30% de materia seca, muy bajo contenido de proteína, 5.6, pues ¿de dónde voy a tener proteína si al inicio dijimos que el mango tiene un bajo contenido de proteína? Y pues al final uso un absorbente igual con bajo contenido de proteína. Entonces, si yo uso como absorbente algún heno con un mejor contenido de proteína, puede ser que yo mejore el contenido de proteína de ese ensilado. De hecho, por ejemplo, les comento, ahorita tenemos un alumno que está trabajando con ensilado de mango, pero que le agregamos una vaina que se produce ahorita en la época de sequía, que es una vaina de Zamanea samán. Comúnmente nosotros aquí lo conocemos como algarrobo, que tiene más del 10, están dentro como 15% de proteína cruda, pero que también tiene metabolitos. Entonces lo que estamos probando con este chico es cuánto de esta vaina puedo agregar a mi ensilado y que me ayude a mejorar lo que es el contenido de proteína cruda, pero sin que me afecte el consumo ni la digestibilidad por los metabolitos secundarios que contienen las vainas. Altos niveles de fibra, pues sí, porque estoy usando absorbentes que me van a ayudar al contenido de materia seca, pero esos altos absorbentes, pues también se pueden, pues son productos o ingredientes altamente lignificados, entonces por esos niveles de fibra detergente. Y energía metabolizable, que es algo que a nosotros nos interesa saber, pues estamos de 1.9 megacalorías por kilogramo y 0.5 megacalorías de energía neta de ganancia. Entonces, para hacer un producto donde estamos usando cuestiones altamente de desecho, pues creo que no estamos nada mal. En el caso del ensilado de papaya, nosotros hicimos apenas una publicación donde no solo determinamos bromatológico, materia seca, nitrógeno amoniacal, ácido láctico, sino que también ya le metimos un poco de los ácidos AGVs en los ensilados, ¿no? ¿Por qué? Porque la producción de estos ácidos me va a indicar el tipo de fermentación que se da. Los que saben dicen que es prescindible que no exista ni butírico ni propiónico en el ensilado, porque si no, pues me está diciendo que fermentaron bacterias no deseables y entonces al ver, vean, ácido propiónico y ácido butírico en niveles de 0, me está diciendo que no tengo ningún problema con la fermentación, que se está llevando a cabo fermentación por bacterias que yo deseo. Existen bacterias que producen ácido acético, estamos hablando de 1.93, pero los que saben en maíz dicen que no más allá del 5% de este ácido acético es permitible
para considerarlo un buen ensilado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos muy bien dentro del rango, ¿no? Vean pHs de 3.4, materia seca de 26%, muy poco nitrógeno amoniacal, alto contenido de ácido láctico, bajo contenido de proteína y alto contenido de fibras detergentes. ¿Por qué? Pues debido al tipo de absorbentes que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, eso es interesante y para tener una energía metabolizable de 1.6, ¿no? Entonces, esos son dentro de las características de calidad que nosotros hemos desarrollado, repito, tanto del mango como de la papaya, que son nuestros principales productos que nosotros utilizamos para hacer este tipo de cuestiones. Hemos caracterizado otro tipo de frutas, otro tipo de residuos que realmente hemos llegado nada más a pruebas al laboratorio, no nos hemos metido en pruebas en vivo, y estos son trabajos de tesis de licenciatura, principalmente algunas prácticas con estudiantes de licenciatura, que hemos elaborado este tipo de ensilados, y pues nosotros los evaluamos y los hemos hecho al menos el bromatológico, lo hemos llevado a bromatológico, a características de fermentación que ya hemos visto, pero que a ustedes les muestro que puede haber una gran variedad y que podemos hacerlo con algunos productos o frutos dependiendo de mi región, ¿no? Entonces, en Puebla están ensilando manzana, donde hay producción de uva, están ensilando los productos que salen de la uva, entonces hay una gran variedad de ensilados que nosotros podemos ver, ¿no? Y entonces, si ustedes ven los valores, pues nosotros estamos llevando a cabo, aquí estamos ensilando los pseudotallos del plátano, el chilacayote, el nanche, la cáscara de naranja, que se produce mucho en los puestos de los mercados, de las calles donde se venden los jugos. La verdad es que la cáscara de naranja es una chulada al momento de ensilarla. También hemos hecho trabajos mucho también con el desperdicio de la calabaza, que es cáscara y pulpa. Entonces aquí, acuérdense, la calabaza se hace para producción de semilla de calabaza y todo lo demás se deja. Yo sé que se lo dan a los puercos, se lo dan al animal así como está, pero el exceso, la sobreproducción, no deja de provocar que haya desperdicio, ¿no? Principalmente aquí les puedo hablar de un municipio que se llama Catepec, que está en la montaña de Guerrero, y ahí es donde hemos ido a hacer este tipo de ensilados, aprovechando la gran producción de calabaza que se está llevando ahí. Una vez que ya hemos ido paso a paso, hemos ido caracterizando, lo desarrollamos, lo evaluamos a nivel laboratorio in vitro, lo in situ, y empezamos a llevarlo a las engordas. Y ya en las engordas, pues nuestra primer pregunta que nos hicimos fue, ok, ya tengo el ensilado, pero ahora la pregunta es, ¿cuánto de ensilado puedo meter sin que se me afecte digestibilidad y sin que se me afecte el consumo, independientemente de la ganancia de peso? Pero, ¿qué tanto puedo yo meter de ese mango para que me mejore? Y vean lo que pasó. Aquí tengo 4 dietas en las cuales nosotros probamos 0, 30, 45 y 60% de ensilado. Y con esto hicimos las dietas isoenergéticas de 2.7 megacalorías de energía metabolizable. ¿Eh? Ahora, nosotros metimos de base el 14% de pasta de soya a todas nuestras dietas, y bicarbonato y la mezcla mineral lo mismo. ¿Qué fue con lo que tuve que jugar? Una, la fuente de fibra, y la otra, pues la fuente de energía, que es el maíz molido. Y vean, de pasar de usar un 50, pasé a usar 22% de maíz. Entonces, se ve. Y estuve manteniendo el contenido energético de mis dietas. ¿Qué pasó con el precio? Vean qué está pasando con el precio. Precios a 2021, que fue cuando hicimos este trabajo. 11 pesos nos costaba una dieta testigo contra una dieta que nos costaba 7.56
utilizando el 60% de ensilado de mango. Entonces, estamos bajando en 3, 4 pesos el costo de la dieta. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Primero vayamos a consumo. Hicimos un análisis en un cuadrado latino. 4 animalitos, ya saben, en un cuadrado latino. El bovino es caro, la verdad tengo que decir, el bovino es caro, darle de comer, el animal como tal, y muchas de estas investigaciones son subsidiadas por el propio alumno, por su servidor, el comité que integra esos trabajos de investigación, pues son subsidiados. Entonces, ¿qué hicimos en este trabajo? Metimos un cuadrado latino, 4x4, y vimos si había un efecto lineal por el hecho de agregar la cantidad de ensilado de mango en estas dietas. Y vean qué pasó con el consumo. Pues resulta que el consumo fue subiendo linealmente conforme metimos la cantidad de ensilado de mango. A mayor ensilado, mayor fue el consumo. Y si consume más, por supuesto que el contenido o el consumo de proteínas, el consumo de fibra fue superior, ¿no? Entonces, esto me está indicando que mejoré el consumo cuando lo metí el ensilado de mango. ¿Qué pasó con la digestibilidad? Pues nosotros buscábamos que no tuviéramos un efecto entre tratamientos con la digestibilidad. Al ser un cuadrado latino, yo sé que son valores muy reservados. Pueden ver ustedes valores numéricamente muy diferentes y me pueden decir, oiga, acá se ven valores 73 versus 89, es un mundo de diferencia. Pero estadísticamente, bajo las condiciones de nuestro tratamiento, no encontramos alguna diferencia estadística. Y eso nos permitió decir que el hecho de colocar una mayor cantidad de ensilado en la dieta, pues no presentó diferencias en la digestibilidad ni de materia seca, ni de la fibra, ni de la proteína cruda. Pero sí puedo observar ciertas tendencias en una mejor digestibilidad de la fibra detergente neutro. Y eso tiene una explicación biológica bien sencilla. Para poder digerir la fibra en el rumen, primero se tiene que humectar esa fibra para que las bacterias se puedan adherir y comience la digestibilidad. Y entonces nosotros al meterle el ensilado ya húmedo, la adhesión de las bacterias celulolíticas a las partículas de la fibra fue más rápida, permitiendo una mayor digestibilidad de la fibra detergente neutro. Esa es la tendencia que nosotros encontramos. No decimos que sea la verdad porque necesitaríamos un trabajo con un mayor número de animales para reducir todos estos errores que están presentándose en nuestro trabajo. Entonces, lo que sí nos dejó este trabajo es que nosotros podíamos usar hasta un 60% de ensilado en la dieta y no íbamos a tener problemas con el consumo. Entonces, partiendo de esto, hicimos una pequeña engorda con becerros. Pero ahora no hicimos ensilado de mango, ahora fue con ensilado de papaya. Y entonces en este trabajo alguien del comité dijo, la papaya contiene papaína, es una enzima que rompe proteínas. Entonces nos preguntaron, ¿y no va a dar diarrea el hecho de meter 60% de ensilado de papaya? Entonces hicimos una preprueba con un animal nada más y vimos que no había ningún problema con darle 60% de la dieta. Y entonces también tiene que ver mucho el proceso de adaptación. Entonces aquí lo que hicimos fue un ensilado de papaya, le metimos 75% de papaya, 25% de pasto pangola molido y 3% de melaza como aditivo en un silo de trinchera, y estas fueron las características que nosotros nos topamos. 3.39 de pH, materia seca de 29%, muy poquito contenido de nitrógeno amoniacal
y 3.2% de ácido láctico. Y entonces lo que agarramos fueron becerros de 200 kilos, más o menos 20 kilogramos. Hicimos una adaptación por 10 días y los engordamos durante 80 días. Lo que probamos, ¿qué fue? Probamos nada más 2 dietas. Una testigo versus una dieta que contenía el 60% de ensilada. ¿Qué vimos? Una, pues vean, tuvimos que reducir casi a la mitad el contenido de grano de maíz y prácticamente eliminamos la fuente de fibra y se la dejamos todo al ensilado de papaya. No movimos pastas tampoco, ni bicarbonato como un buffer, ni la mezcla mineral. Esto me dio que mi dieta testigo tuviera 92% de materia seca versus 57% de materia seca de la que llevaba un 60% de ensilado. Cabe resaltar en base húmeda, ¿sí? Estas dietas se las estoy presentando en base húmeda. Contenidos de proteína de 11 versus 14%. Y vean, el precio, vamos de 11 pesos la dieta testigo versus 7.5 pesos la dieta que tenía un 60% de ensilado de papaya. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Pues, por ejemplo, les muestro la foto de un becerro, de cuál fue el peso al que entró y cuál fue el peso al que salió. Pero en promedio, lo que nosotros cuando comparamos, vean, ahí se ven algunos becerros. El becerro de arriba es un becerro que se alimentó con la dieta testigo y la foto del becerro de abajo fue una dieta que se alimentó con ensilado de papaya. Y este es un video de cómo fue que se sacaron los animales cuando terminó el experimento. Vean que observamos que el consumo de la materia seca fue casi, si no es que casi 2.5 kilos o 2.2 kilos más en el tratamiento que llevaba ensilado. Eso propició que el consumo de las fibras y el consumo de las proteínas fuera mayor en la dieta que tenía ensilada. ¿Qué pasó con las ganancias de peso? La dieta testigo nos presentó unas ganancias de peso de 800 gramos versus 1.3 kilos por día de los becerros que fueron alimentados, repito, con 60% de ensilados. Medio kilo más para las dietas o para la dieta que llevaba el ensilado. ¿Qué pasó con las digestibilidades de los nutrientes? Pues la materia seca, la materia orgánica, la proteína y las fibras detergentes fueron similares. ¿A qué se debió entonces una mayor ganancia si los valores que me presenta de conversión alimenticia y de eficiencia alimenticia son similares? A que comí más. Y entonces, aunque las conversiones son iguales, al comer más el animal, pues ganó mayor cantidad de peso. Y eso se vio reflejado. Entonces, estamos viendo que sí podemos ensilar animales no podemos ensilar, que sí podemos engordar animales hasta con 60% de un ensilado de papaya. ¿Qué otro trabajo hicimos? Vean, aquí también en la región se produce mucha vaca de descarte. Y esto solo fue un estudio de SAT. Dijimos, bueno, vamos a engordar unas vacas de descarte únicamente con mango y vamos a ver cómo se dan los rendimientos o cuáles son los estimadores productivos que tenemos de estas vacas. Nuestro ensilado fue un 86% de mango con 14% de pasto pangola como absorbente de humedad. 21 días después, ese silo que hicimos en pastel, traíamos 33% de materia seca y 3.3 de pH. Lo que hicimos fue meter, les digo, vacas de descarte de 309 kilogramos de peso vivo. Y aquí lo que hice fue darle 15 días de adaptación a la dieta. 3 días por cada porcentaje que aumenté, que usé 0,
20, 40, 60, 80. Entonces, y ya sigue, ¿no? La dieta completa. Y aquí, pues la engorda bajó, la engorda la metimos a 60 días. Pero además también estuvimos midiendo las temperaturas al interior del galpón o al exterior que teníamos y la humedad relativa. Porque, repito, pues estamos en condiciones tropicales y queríamos ver cómo nos estaba afectando de cierta manera la temperatura o cómo se daban los resultados y qué tanto podían influir estos factores en nuestro estudio. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues aquí les presento, les decía yo, solo fue un como tipo de estudio, entonces solo les presento la dieta. La dieta se las presento en base seca y en base húmeda. ¿Por qué? Porque en base seca, pues estamos hablando que metimos 34% de ensilado de mango, pero realmente lo que queríamos ver es qué pasaba si nosotros metíamos el 60% de ensilado de mango en base húmeda, y ahí lo estamos viendo, ¿no? Entonces teníamos 60% de ensilado en base húmeda, solamente un 23% de mango, de grano de maíz, un 12% de pasta de soya. Eso lo que me daba era un 69% de materia seca, 14% de proteína, 28% de fibra detergente neutro y 2.5 de energía metabolizable o 1.0 de energía neta de ganancia. ¿Qué resultados obtuvimos con esto? Les decía yo que hicimos la engorda en 60 días, pero pesamos a los animales cuando llegaron, les dimos la adaptación y cuando terminó el proceso de adaptación volvimos a pesar y pesamos a los 30 días y a los 60 días. Entonces dividimos los periodos. Los animales tuvieron un peso inicial en el primer periodo de 309 y un peso final de 376 kilos. Esto me dice que tuvimos en los primeros 30 días una ganancia diaria de peso de 2.1 kilogramos por día. Muy buenos. Que se los debemos de asumir no solo al proceso de la dieta, sino también a ese rebote metabólico que me dio la vaca, que coloquialmente le llamamos crecimiento compensatorio, ¿no? Las vacas, al ser de descarte, vienen de un proceso en el cual la vaca estuvo en un periodo prolongado de abstinencia alimentaria, de una subalimentación, y entonces cuando llegan los animales al corral, que vienen de pastoreo y llegan al corral, les damos una buena adaptación y les cubrimos sus requerimientos nutricionales, explota el animal y entonces tenemos esas ganancias diarias de peso que están viendo ahí. Vean, consumos. Aquí me gustó poner el consumo de materia húmeda porque regularmente son los datos sobre los cuales trabajamos el día. Teníamos consumos de 23 kilos. Ya si le quito la humedad, pues el consumo era de 14. Ese consumo de materia seca de 14 kilos representó 3.8% de consumo de su peso vivo, para una conversión de 6.7 y una eficiencia de 0.15. Vean qué pasa con el segundo mes. Entran de 3.76 y se van de 4.14. Vean qué pasó. El consumo de materia o el consumo que tuvieron mis animales, ya sea de materia húmeda o de materia seca, fue el mismo en todo el trabajo. Pero la ganancia de peso ya fue menor. Bajó la ganancia de peso en el segundo mes 600 gramos por día. ¿A qué se lo asumo? Repito, a ese crecimiento compensatorio o rebote metabólico o cambio metabólico que tuvo el animal por haber sido sometido a una subalimentación. Y entonces, pues de aquí ya redujo. ¿Qué pasó con la conversión? Pues ya el consumo con respecto al peso vivo bajó, ¿por qué? Pues ya el animal fue más grande, pues ya por eso da un valor menor, pero la conversión y la eficiencia aumentaron, ¿no? La conversión ya necesitó más alimento para ganar el mismo kilo y pues la eficiencia se redujo.
Entonces, este trabajo nos gusta mucho porque nos permite diferenciar ese cambio que se da metabólico por efecto del animal al ser cambiado de pastoreo a corral y aprovechar ese crecimiento compensatorio. Entonces, esto es muy importante y bueno, pues aquí ven el promedio que nosotros tuvimos de todo el experimento. Entonces, eso fue muy importante o algunos datos que nos gustaron. Las llevamos hasta características físico-químicas de la carne, muy buenas condiciones. Estamos todavía en esos análisis, pero por ejemplo, sí les quería platicar es que vean la merma que existe en el traslado que tuvimos nosotros. Estamos hablando de aproximadamente 45 minutos del corral donde se engordaron al rastro, fueron alrededor de 45 minutos y tuvimos una merma de ese peso en el traslado del 1.9%. Y vean cuáles fueron los rendimientos que nosotros tuvimos. Un 56% de rendimiento de canal. A mí lo que me gustó aquí es que vean que no hubo una gran diferencia en el porcentaje de rendimiento cuando hablamos de una canal caliente a una canal fría. Entonces, pues estos datos yo se los quería mostrar porque para que vean que sí podemos estar engordando con un producto que ya no, que regularmente se está yendo a la basura. Si nosotros podemos reutilizarlo y manejarlo de una buena forma y a partir de ahí hacer una dieta integral que me permita cubrir los requerimientos del animal, nosotros podemos darle esa economía circular a diferentes frutos que están. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Ya nada más, la verdad es agradecer a mi familia, porque, bueno, mis familias, porque yo he creado dos familias, tengo a mi familia, a mis hijos y a mi esposa, que ellos han estado mucho tiempo, están con mi ausencia, porque he estado, la investigación absorbe mucho trabajo, y a mi otra familia, a toda la gente que he ido formando, que se ha ido juntando con mi grupo de investigación, porque ellos son los que hacen el trabajo pesado. A mí me toca dar las ideas, a mí me toca aportar lo que queremos hacer y ellos son los que las ejecutan. Y entonces, si yo no fuera por estas dos familias que tengo, yo no estuviera aquí frente a ustedes para poderles platicar. A mí me toca echarles el choro, el chisme mareador de lo que venimos haciendo. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por su tiempo y por esta gran exposición. Tengo algunas preguntas por parte de mis alumnos. Una de ellas es, cuando habló de la papaya utilizada de descarte, comentaba que había papaya que tenía hongos, pero cuando se metía en el proceso de ensilaje, se cortaba el crecimiento debido a las condiciones. La pregunta es si queda algún tipo de residuo, toxinas o algo que pudiese afectar al animal directamente cuando se le otorgue. Ok, en cuanto a eso, realmente no hemos hecho estudios si existen toxinas, si existen algunos residuos de los hongos. No hemos hecho. Lo que hemos visto es que controlamos la proliferación de estos microorganismos con el proceso de ensilaje y que no nos han generado ningún problema en los parámetros productivos. Creo que nos falta también el hecho de utilizar subproductos como los que estamos viendo. Es la pregunta que nos estamos haciendo ahora junto con la gente de sanidad, ¿podemos estar cubriendo todas las condiciones sanitarias para poderlo usar sin ningún problema? Entonces, hay mucho todavía de dónde cortar en la investigación de esto. La experiencia que, repito, que nos ha dado es que no hemos tenido ningún problema, pero así cuantificar si hay residuos y toxinas, no lo hemos realizado. Ok,
Manuel, bueno, alumnos de posgrado, licenciatura, químicos médicos, ¿tienen preguntas para el doctor? Hola, doctor. Muchas gracias por su presentación, doctor. Creo que fue bastante grata y pues con mucho conocimiento. Yo sí quisiera preguntarle algunas cosas. Eh, uno de los problemas que siempre se tiene con la utilización de los subproductos, eh, pues es la variabilidad o la amplia variabilidad en sus componentes nutricionales. Y justamente quería preguntarle si durante todas las repeticiones o todos los trabajos que usted ha realizado, existe gran variabilidad en cuanto a en cuanto a las repeticiones pues que ha realizado. Sí, sí, sí. No, fíjate que regularmente, por ejemplo, cuando las veces que hemos tenido, cuando hemos publicado este tipo de artículos, lo primero que nos dicen es que no especificaste qué tipo de variedad de mango usaste, es que no especificaste esto, es que no son las condiciones, no caracterizaste el mango, no es verde, es que está maduro. Sí, nosotros lo entendemos, ¿no? Pero estamos hablando de que nosotros lo que estamos yendo es ir y tomar el mango que ya nos sirve y que ya nos sirve para consumo humano y le estamos dando una reutilizada. Y sí hay muchos factores que te pueden dar esa variabilidad, desde el tipo de absorbente. La verdad es que, por ejemplo, los trabajos que hemos estado haciendo a nivel laboratorio utilizando la mazorca de maíz nos está dando una mayor cantidad de energía disponible para el animal, pero en cuanto al la pura pulpa o el puro mango de descarte, la verdad es que no hemos encontrado gran variabilidad. Y eso nos está dando la pauta de poder ir caracterizándolo y empezar a hacer publicaciones de caracterización de este tipo de ensilados. Pero los trabajos que hemos llevado hasta el momento, y te puedo decir de un año para otro, hay veces que el mango se queda una semana. Cuando empezábamos había veces que 3, 4 toneladas nos llevaba 1 o 2 días ensilar, y cuando ya lo llevamos al análisis bromatológico, no nos ha dado gran variabilidad. Muy bien, doctor. Porque, bueno, también una de las preguntas que de repente nos hacen también a nosotros que vamos a empezar a trabajar con este tipo de ensilados es, pues, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tomar para la utilización de la fruta dentro del ensilaje? Es decir, por ejemplo, existe una norma para la utilización del mango, otra para la utilización de la guayaba. Entonces, muchas de las cuestiones que tenemos, es decir, dicen, no, mira, pues la fruta que estás utilizando todavía puede ser utilizada para el consumo humano. Entonces, ¿cuál sería tu justificación para utilizarla en la alimentación animal? Y de aquí también partía la otra, que era, pues justamente encontrar microorganismos en los ensilados, si no había alguna repercusión, pero parece ser que esa ya nos la contestó anteriormente. Ok. Mira, por ejemplo, todo el mango que nosotros nos llega es todo lo que la empacadora dice, yo ya no lo ocupo, y nosotros nos podemos topar mango que está muy bueno todavía, o sea, pero la empacadora ya dice, esa ya no da. eh, el fundamento es, si la empacadora dice que ya no lo da, simplemente es el que usamos porque para consumo humano. Y por ejemplo, aquí a mis alumnos, aquí en la facultad, les encanta que llega como el camioncito que vieron, llegan, tiran, y pues varios alumnos van, ya llegó el mango, y van y pasan y todavía encuentran algunas piezas que cubren y se lo llevan, y yo también luego se me antojó un mango, paso, lo recojo y me lo como, ¿no? Entonces, pues no, hay normas, yo sé que es un poco más complicado allá donde están ustedes, este tipo de cuestiones es más sobre la parte
sanitaria, etcétera, pero nosotros con el hecho de que la empacadora nos dice, listo, llévenselo, o cuando hago yo prácticas con los chicos, lo que hacen es 2, 3 árboles de algunas casas, van, lo recolectan lo utilizamos, o sea, realmente no estamos tan todavía es que todavía lo puedes hacer para el mango, pero quién no va a hacer, ¿no? O sea, la empacadora dice, es mi producto de desecho, ¿lo quieres, sí o no? Punto. ¿No? Entonces, por ejemplo, nos ha tocado algunas ocasiones, esta empacadora nos ha dado pulpa ya empaquetada, nos han tocado bolsas, no sé si la fecha de caducidad ya sea muy cercana o no sé, pero nos han llegado bolsas y simplemente nosotros abrimos la bolsa y la consideramos dentro del producto que vamos a ensilar, ¿no? Y pues la parte de los microorganismos, créeme que esa parte del ensilado y el bajar el pH es muy importante y pues los otros parámetros o las otras variables fermentativas que les mostré, como los AGVs, el nitrógeno amoniacal, pues nos indican que simplemente proliferan aquellas bacterias que nosotros tenemos el interés que proliferen. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. ¿No? ¿De qué? Acá hay otra pregunta por parte de mis alumnos. ¿Usted cree, Doc, que en un futuro o tiempo más cercano se puedan utilizar los residuos que generamos aquí en la ciudad, como los residuos que salen de la central de abastos, para los animales? ¿Es posible utilizarlos? Por supuesto, de hecho ya hay estudios, hay algunos artículos que me he topado sobre el uso de los productos que hay en las centrales de abasto. Y eso es lo que yo les decía, ¿no? Aquí lo importante es tener las condiciones iniciales que se requiere para llevar a cabo este tipo de ensilados, que es la materia seca inicial y que es la cantidad de carbohidratos altamente disponibles para que se dé el proceso de fermentación. Yo soy de Tlaxcala y todavía en Tlaxcala hay mercados rodantes. Y entonces te hablo que a las 7, 8 de la noche, donde están todos los puestos de verduras, yo paso y hay mucho producto ahí. Y un día platicando con mi esposa, íbamos pasando ahí, le digo, si yo estuviera con mis alumnos aquí, ya hubiéramos venido a recolectar todo este producto y ya lo estuviéramos ensilando. Entonces, sí se puede, hay que seleccionar, no sé cómo esté la cuestión de los abastos, pero todos esos desperdicios de frutas y verduras es un potencial enorme que nosotros tenemos que aprovechar para poder utilizar en la alimentación animal, ¿no? Gracias, Doc. ¿Más dudas o preguntas? Otra pregunta acá, Doc. Hola, Doc, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su plática. Fíjese que yo tengo dudas sobre cómo determinó el costo de la dieta, o sea, cómo hizo para asignar un valor al residuo y al proceso para poder incluirlo en su análisis de costos. Ok. Mira, aquí esa parte se la dejamos al que sabe, tenemos a alguien que se encarga de este tipo de estudios financieros. Lo que te puedo platicar a grandes rasgos es que cuando ellos hacen esos estudios, sacan el valor del costo del ensilado y incluyen la maquinaria, la mano de obra, el traslado, o sea, aunque no les cuesta, ellos contemplan todos los gastos de depreciación de los equipos que se usaron, cuánta gente le ayudó en esa ocasión al chico para traer todo el ensilado, y entonces pueden sacar todos esos costos y a partir de eso, dependiendo de la cantidad que ensilemos, regularmente nosotros ensilamos 6, 7 toneladas por ocasión, y entonces de ahí sacan el costo, ¿no? Te debo ser sincero, y esa parte se encarga otro doctor de llevar los costos, pero por las pláticas que tengo con él, con mis alumnos, es que ellos sacan todos los costos fijos y no sé qué tanto, esas cosas que ellos hacen, y de ahí sacan el precio, pero sí lo estiman bien. Ok, Doc, entonces entiendo que le asignan un valor al residuo, un valor comercial, o más bien lo ponen en cero porque
lo obtienen gratis, pues. Aquí lo estamos asignando un valor de cero. Ya los otros costos, pero que son el transporte, la mano de obra, los equipos que se utilizan para hacer el ensilado, si son bolsas, el costo de las bolsas, el hule, todo a eso ya se le da el costo y de ahí sale el precio que nos da el ensilado. Ok, doctor, muchas gracias. Y tengo una segunda pregunta. ¿Han tenido la oportunidad de determinar el valor de fibra detergente neutra físicamente efectiva para justo poder relacionar sus hallazgos sobre fermentación ruminal? No le hemos determinado fibra detergente efectiva, no le hemos determinado la fibra efectiva. Pero acuérdate que eso va mucho con el tamaño de partícula. Estamos hablando de partículas de al menos 2 centímetros para que actúe como rumia. Y lo que hemos visto, la experiencia que hemos visto, ahorita tenemos una vaca ahí con ensilado de mango y durante todas las engordas es que no hemos tenido ningún problema con rumia y pues las heces te ayudan mucho, ¿no? Entonces tenemos muy buenas heces bien conformadas y no se lo hemos determinado, pero tampoco nos había dado por el tamaño de partícula que nosotros metemos durante el molino, porque metemos cribas de aproximadamente 2 centímetros de ancho de la criba. Ok, entiendo, muchas gracias. Ya la última. No. ¿Han podido probar la aceptación de estos ensilados en diferentes rumiantes? O sea, entiendo que han trabajado con bovinos, pero ¿qué tal en cabras o en borregos? Estudios como tal no lo hemos hecho, pero aquí tenemos un pequeño, unos cuantos borreguitos y se los hemos ofrecido y se lo han consumido bien. Estudios como tal de evaluar consumos, no lo hemos hecho con pequeños rumiantes. Aquí es que aparte la zona donde yo estoy es alta productora de bovino. Hay mucho becerro que se produce aquí, que llega allá al centro para engorda y se va para el norte, entonces aquí se produce mucho bovino. Pues por eso no, la verdad, es poco el alumno que llega con interés de trabajar con otro rumiante, pero no hemos hecho. Ok, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por sus respuestas, Nada de qué. por la plática. Aquí en el chat alguien me había levantado la mano. Sí, justo Ale, adelante. Una pregunta en cuestión a la medición del pH. ¿Usted realiza microsilos para medir este pH o solamente una vez que se destapa el silo se mide? Ok, mira, el pH, cuando empezamos a hacer este tipo de trabajos, que empezábamos a ver si sí se podía fermentar y todo eso, hacíamos microsilos. Cuando trabajamos a nivel laboratorio, hacemos microsilos y lo medimos. Pero ya el pH que yo te mostré de los trabajos de engorda y todo eso, son muestras tomadas directamente de los hilos de pastel o de trinchera. Y no lo puse, pero tengo algunos trabajos donde hemos ido tomando muestras, o sea, ¿cómo te diré? Por ejemplo, uno de papaya que hicimos apenas hace como un año a 2 años, hizo de silo de trinchera el chico, y entonces abría y cada 8 días o cada 15 días íbamos y tomábamos una muestra de ese silo y le medíamos todas las características fermentativas, pH, materia seca, nitrógeno amoniacal, ácido láctico, a lo largo del tiempo, pero tomábamos la muestra directamente del silo. Estaba el silo de trinchera y entonces lo que hacíamos era regularmente agarrar de la parte de medio una muestra, había veces que de arriba, había veces que de abajo, tratábamos de tomarlo de diferentes lugares, hacer una muestra compuesta y a partir de ellos hacerle las determinaciones. Pero cuando hablamos de ahí, todas las características se las hacemos hasta la apertura de los hilos, ¿no? Ok, doctor. ¿Y por qué nada más de 21 días del proceso de fermentación? ¿Me repites otra vez? No te escuché bien. Mencionaba que solamente duraban 21 días el proceso de fermentación. ¿Por qué 21 días, doctor? Ok, es mínimo 21 días.
Mínimo 21 días y son los días que se necesitan para que se lleve a cabo el proceso completo del ensilaje. Entonces necesitas esos 21 días, ¿para qué? Para, acuérdate, en la fase de las fases del ensilaje, entonces la extracción del aire y de ahí que se venga a cabo la fermentación láctica, y con 21 días es más que suficiente para que se lleve ese proceso y que tú te asegures que se hizo una buena fermentación láctica. Ah, creo que se desconectó. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, yo tengo otra pregunta, Doc. A nivel ¿Sí? de campo, ¿en qué características debería poner la atención el productor para ver que se llevó a cabo un buen proceso de ensilaje? Color, el color y el olor. ¿Sí? Hay veces que al inicio, si poníamos, nosotros detectamos al inicio que si poníamos mucha materia seca, se iba a la putrefacción, y si teníamos poca materia seca, se iba a una fermentación alcohólica. Entonces nos dimos cuenta que 21 días y abrías y tenía un buen olor, un buen, un buen olor. Y algo característico es que crece una pequeña mancha de hongo basidiomycetos, esos hongos blancos lignocelulolíticos. En lo que es la boca, cuando hablábamos de ensilados de pastel, perdón, de ensilados de bolsa, en donde cerrábamos el silo, crecía un ensilado y si abríamos y veíamos una plastita de hongo blanco, eso era segurísimo que el ensilado estaba perfecto. Y sí, era los menores valores de pH, los menores valores de nitrógeno monocal, los máximos valores de ácido láctico. El campo nos ha mostrado que un buen hongo, blanco, repito, un hongo basidomiceto que es blanco, es unas buenas condiciones. Si ustedes abren y ven hongos de otros colores, porque ven que los microorganismos crecen de muchos colores, y son hongos y no son blancos, quiere decir que hubo una mala fermentación, o que uno lo abre y huele a podrido a veces, quiere decir que no tuvimos, o que abre uno y le llega a uno el olor a alcohol, pues ya no se lo quiere dar a un animal, ya lo quiere uno tomárselo. Nada, no es cierto. Pero son las condiciones que hemos nosotros visto en campo. Y tenemos una pregunta en el chat, Doc. Excelente ponencia, doctor. Si ya detectamos ese olor a alcohol debido a la fermentación por levaduras de los azúcares del mango y la papaya, ¿qué tanto se ve comprometida la estabilidad aeróbica del silo al abrirlo? No, fíjense que regularmente cuando está esa parte, lo que tratamos de hacer es dejarlos un poquito abierto para que se evapore ese alcohol y podamos nosotros ofrecerlo. Recordemos que el rumiante tiene la capacidad si no mal recuerdo, hasta un 3-4% de alcohol sin ningún problema. Lo único que va a pasar es que van a andar bien contentas nuestras vacas, pero sin ningún problema. Nosotros nada más el tiempo que llevamos, recolectamos y volvemos a cerrar para alimentar al ganado, y no hemos tenido ningún problema. Otra condición, ahorita que digo abrir y cerrar, cuando hablábamos de silos de trinchera, lo que igual estuvimos haciendo era un chico, para no estar abriéndolo, precisamente para no estar abriendo y cerrando su silo, lo que hacía era recolectaba en tambos de 200 litros, llenaba 200 litros de mango, lo sellaba, y entonces ya con eso estaba ofreciendo al ganado, y ya el silo grande de trinchera no lo estaba abriendo y cerrando, porque recordemos que al tener contacto con aire, pues comenzaba el proceso de deterioración del ensilado. Gracias, Doc. Jackie. Sí, gracias. Hola, doctor, muchas gracias. Le quería preguntar, ve que determinaron ácido acético en sus ensilados. ¿Por qué metodología lo determinaron? ¿Por cromatografía de gases o...? Sí, Ajá. lo mandamos a hacer por cromatografía de gases al colegio de posgraduados. O sea, se toman las muestras para eso se toma la muestra de lo que es
el jugo del ensilado, se coloca y se sella con ácido metafosfórico y se manda a hacer como si mandaras a hacer una AGV normal para rumen, ¿no? De líquido ruminal, y ya le tomábamos y ya ellos nos mandaban los datos y ya nada más los cálculos los hacíamos en porcentaje de materia seca, lo llevábamos, no lo mostrábamos en milimoles, como se presenta cuando hablamos de líquido ruminal, pero es Ah, o por sea, cromatografía. hacen una conversión entonces de la concentración milimolar, la pasan a porcentaje de materia seca. Así es, Ah, ok, efectivamente. ajá. ¿Y el ácido láctico lo determina por método colorimétrico? Así es, metemos por colorimetría, sí. Ok, y otra pregunta. Por ejemplo, en ensilados que llegara a haber una mayor cantidad de ácido acético, ¿existe la posibilidad, en lugar de ácido láctico, existe la posibilidad de que se haya fermentado ese ácido láctico para producir ácido acético? Sí, puede ser Ajá. que hubiera ahí bacterias que en lugar de usar el ácido láctico, o bueno, de usar azúcares, estuvo utilizando el ácido láctico para producir acetato. También tenemos de todo tipo de bacterias ahí, de todo tipo de bacterias en los ensilados. Entonces, por eso es muy importante estas características para tú poder guiar el tipo de fermentación que quieres. Pero sí puede pasar eso, y lo que te va a pasar en campo es que puede haber una reducción en el consumo por parte del animal por la cantidad de ácido acético. Ok, pero no indicaría que, por decirlo coloquialmente, que está echado a perder el ensilado si hay una mayor cantidad de ácido acético. No, hay niveles de ácido acético permitidos, digamos, que son asumibles. Hay un pequeño librito, la verdad es que no recuerdo ahorita, hay una pequeña tabla donde te dicen excelente, bueno, bajo y malo, ¿no? Y te marca ahí los niveles, los diferentes porcentajes permitidos para cada uno de estos componentes o de estas características que se miden, y eso te puede ayudar como guía para saber si fue bueno o fue malo tu ensilado. Ah, ok, sale, muchas gracias. Y ya la última. Eh, Vi que también le agregaron porcentaje de melaza, por ejemplo, al ensilado de mango, ¿no? En uno de sus diapositivas le puso. La melaza, o sea, ¿por qué se la agregan? ¿Para qué se la agregan? ¿Qué función tiene como aditivo ahí en el ensilado? Okay. Porque, ajá. Mira, la melaza de caña de azúcar tiene un alto contenido de azúcares solubles. Entonces, nosotros que lo metemos como aditivo, porque nosotros buscamos, si recuerdas ahí en mis diapositivas, yo te decía, las bases para un buen ensilado era el contenido de materia seca y la disponibilidad de carbohidratos solubles. Entonces, tú buscas con la melaza que esa cantidad de carbohidratos solubles esté rápidamente disponible para que sean utilizadas por las bacterias lácticas y se empiece la producción de ácido láctico, y con eso comienza la disminución de pH. Entonces, tú lo que haces, el aditivo melaza en un ensilado funciona como disponibilidad de carbohidratos altamente solubles y fermentables para acelerar la producción de ácido láctico. Ok, pero por ejemplo en ese que es este mango, de por sí el mango No, es alto en carbohidratos ok. fermentables. Ajá. No, si te diste cuenta, en el mango no utilizo melaza, lo Ajá, utilizo ¿era en en el de papaya, papaya? Ah, ok, ajá. porque en papaya regularmente, te decía yo, les comentaba que regularmente ahí las huertas ya te dice el productor, esta huerta ya no la voy a explotar, ya no me deja, y entonces nosotros prácticamente acarreamos papaya verde, y su maduración solo es del proceso de recolección a que nosotros ensilamos. Entonces, por eso metemos la melaza para asegurarnos que estén los carbohidratos disponibles para esa fermentación. Ya, ok, sí, me confundí entonces de ensilado. Perfecto. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No, ¿de qué? Hasta luego. ¿Hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, doctor, le agradecemos muchísimo su participación. Gracias por darnos esta clase. Espero que la hayan aprovechado todos. Y le envío por correo su carta de agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. No, a ustedes, qué bueno empezar por esto. Esta tecnología nos está dando esa oportunidad de poder compartir
a distancia, ya no es necesario que uno vaya, y entonces esto nos permite poder compartir. Y un gusto, y cuando gusten, aquí andamos. Gracias, doctor. Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase. Gracias, doc. Nos despedimos. Hasta luego. Bye bye.